Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. Mezcal, coyote, haciendas, desierto, cabras, pastores, españoles, mestizos. ¿Qué tienen en común todo esto con el altiplano potosino, con el semidesierto de la región centro-norte de nuestro país? Bueno, pues de todo esto vamos a platicar porque son parte de este patrimonio biocultural, como le llama nuestro invitado de hoy, a esta zona y a esa riqueza histórica, pero también actual, muy vigente. Los invitamos a que conozcan esta charla con el doctor Mauricio Guzmán, del programa de antropología de aquí, del Colegio de San Luis. Comenzamos, vamos a escuchar esta breve semblanza sobre su trayectoria y comenzamos para iniciar la entrevista. Bienvenidos. Mauricio Janet Guzmán Chávez es doctor en Sociología Política por la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y actualmente pertenece al Programa de Estudios Antropológicos en el Colegio de San Luis. Las líneas de investigación que trabaja son ecoturismo, conflictos socioambientales, uso de plantas psicoactivas en contextos ceremoniales, conservación en áreas naturales protegidas, estilos de vida y consumo sustentable. Desarrolla en el Colegio de San Luis el proyecto referente a las áreas naturales protegidas en el norte semiárido de México, análisis antropológico sobre su manejo y gestión, impacto social de la transformadora integral de bagres y tilapias. Entre sus publicaciones destacan En busca del ecoturismo, casos y experiencias del turismo sustentable en México, Costa Rica, Brasil y Australia, y La naturaleza en contexto, hacia una ecología política mexicana. El Colegio de San Luis, CONACYT. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio del Colegio de San Luis. Hoy los saludamos en recientes fechas, como ya escuchábamos en la cápsula de inicio, se conmemoró el Día Internacional de la Tierra. Y bueno, pues justo con este motivo hemos invitado a un investigador que aquí en el Colegio de San Luis tiene orientada su investigación precisamente a estos temas. Él es el doctor Mauricio Guzmán y estará con nosotros en los próximos 60 minutos. Mauricio, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues platícanos, el pasado 22 de abril, justamente, ya decíamos, tuvo lugar esta conmemoración, el Día Internacional de la Tierra, que algunos le llaman el Día Mundial de la Madre Tierra, y el Colegio de San Luis estuvo vinculado con otras organizaciones, realizando diversas actividades. Platícanos un poco de estas actividades que llevaron a cabo. Sí, pues el Día Mundial o Día Internacional de la Tierra es uno de los tantos días escogidos o distinguidos por la Organización de las Naciones Unidas para celebrar de manera especial un aspecto de la sociedad o algo que es relevante para la civilización contemporánea. Y en este caso fue una iniciativa de un congresista en los Estados Unidos que luego se llevó, digamos, a Naciones Unidas y se decidió reconocer el día 22 de abril de cada año como el Día Internacional de la Tierra, ¿no? Entonces, diferentes organizaciones en todo el mundo realizan diferentes actividades, congresos, coloquios, festivales, ¿no? Dependiendo de la imaginación y de la creatividad que tienen las diferentes comunidades en el mundo, ¿no? Es claro que pues siendo una celebración moderna, pues cabe todo en la creatividad para invitar a las comunidades locales, comunidades tradicionales o funcionarios de gobierno que están dedicados o cuya materia es el medio ambiente.
Particularmente tienes, entre otros proyectos de investigación aquí en el Colegio de San Luis, uno que se denomina las áreas naturales protegidas en el norte semiárido de México. ¿En qué consiste este proyecto y por qué tiene relación precisamente con este tipo de actividades relativas al Día Internacional de la Tierra? Sí, bueno, pues yo desde que me incorporé como investigador al Colegio de San Luis, trabajo la línea de medio ambiente. Básicamente lo que a mí me interesa es la relación de la sociedad con el medio ambiente, y cuando hablamos de esa relación pues pensamos en diferentes actividades que tienen que ver con el sustento, con la generación de alimentos, con el cuidado del medio ambiente, la preservación. Entonces este proyecto que actualmente estoy llevando a cabo tiene que ver con una mirada específica sobre aquellas áreas que han sido decretadas, ya sea a nivel federal o estatal, como áreas naturales protegidas. Y me refiero particularmente al norte semiárido, porque mi atención está centrada en aquellos ecosistemas representativos del desierto, ¿no? Los matorrales conocidos como xerófilos, ¿no? Que son característicos de esa flora, esa fauna que conocemos, ¿no? En las películas, en donde se ven los cactus, los nopales, los órganos, cactáceas diversas, etcétera, ¿no? Entonces me parece que el estudio de estas áreas naturales protegidas se ha concentrado mucho en la zona centro y sur del país, ¿no? Sobre todo porque, pues como ustedes saben, las selvas tropicales contienen una de las más altas tasas de diversidad, y hasta años recientes los científicos habían puesto poca atención, los científicos sociales, ¿no? Porque tanto los biólogos, ecólogos ya habían trabajado, y de hecho pues una de las áreas naturales protegidas más grandes de nuestro país, que se encuentra en Baja California, pues ya tiene varios años de haber sido creada, ¿no? ¿Qué encuentra un antropólogo, como es tu formación, digamos, qué encuentra un antropólogo en estas zonas precisamente, además, digamos, del ecosistema natural? Sí. ¿Qué has detectado en la relación con el ser humano, con estos grupos sociales particularmente? Sí, pues para iniciar, digamos, las poblaciones que se encuentran asentadas en estos territorios forman parte de procesos históricos de varios siglos, ¿no? O sea, antes de la llegada de los españoles, estas zonas consideradas inhóspitas, que digamos en la literatura antropológica eran conocidas como la Gran Chichimeca, fue habitada por bandas de cazadores recolectores. Digamos, eran grupos familiares, unidades domésticas que se trasladaban por el territorio en la búsqueda de su sustento. Entonces llegaban, por ejemplo, en la época de la floración de los nopales, en la época de los frutos, de las tunas, establecían sus campamentos, hacían el intercambio, ¿no? El intercambio de mujeres, ¿no? Hacían alianzas y pactos, y luego cuando el recurso comenzaba a escasear se movían hacia otro lugar en donde podían obtener otros alimentos. Señala, digamos, como una primera etapa, una etapa muy antigua de población de estas zonas, pero después en el siglo XVI, con la llegada de los españoles, pues comienza todo este modelo de producción, modelo extractivo que vincula o que asocia las haciendas, ¿no? Las haciendas en el altiplano, en las zonas bajas para cultivo de cereales, y en las serranías la extracción de minerales, ¿no? Entonces, de alguna manera es el mineral, la búsqueda de mineral, que estimula a los españoles para que se hagan establecimientos, poblaciones, ¿no? Pueblos, y esto conforma como un modelo productivo que prácticamente llega hasta el siglo XX, hasta inicios del siglo XX. Cuando viene la revolución, sucede el reparto agrario y se crean los ejidos,
que es la forma de apropiación de la tierra actualmente vigente. Entonces, bueno, yo acabo de hacer un resumen sumamente apretado de todo este proceso que viene a caracterizar la zona, que nos, digamos, si un día tenemos la curiosidad de hacer recorridos por estas zonas, vamos a ver los vestigios de esto que yo he descrito, quizá poco de las culturas nómadas, pero sí de la época de la colonización, con los fuertes, los presidios, que son todas estos asentamientos a través de los cuales los españoles quieren asegurarse el territorio. Ahora, la importancia de seguir estudiando estas regiones consiste en que se ha reproducido, se mantiene vigente culturas que podríamos caracterizar como culturas del desierto, es decir, que han definido estrategias específicas para sobrellevar, para poder enfrentar las condiciones de extrema aridez, la ausencia de agua, poca agua, cierto tipo de alimentos y cierto tipo de cultivos que pueden ser aprovechados en estas zonas, ¿no? Dado que pues un desierto, o sea, las zonas semiáridas, hiperáridas o zonas secas, se caracterizan por, digamos, bajos niveles de precipitación pluvial, ¿no? Y altos niveles de insolación. Son lugares muy secos en donde, digamos, las culturas humanas han tenido que crear estrategias específicas para poder enfrentar estas condiciones, ¿no? Y es que históricamente se le ha dado, por ejemplo, mucho énfasis o más presencia a todo este desarrollo cultural, económico, social de Mesoamérica, contrastado con Aridoamérica, que de pronto parecía que pues no pasaba nada, pero la verdad es que esta cultura del desierto tiene una enorme riqueza, que ya estaremos platicando con nuestro invitado de hoy. Vamos a ir a una pausa y regresaremos para seguir comentando con nuestro invitado de hoy precisamente cuáles fueron las actividades que se llevaron a cabo, pero además parte de su investigación, que nos comparta con todo el auditorio algunos de los principales hallazgos que a lo largo de su investigación se ha encontrado. Hacemos un corte y volvemos. Estamos de regreso y bueno, pues vamos a regalar un libro de nuestro fondo editorial a las primeras personas que se comuniquen con nosotros a través de nuestro Facebook. Les recordamos que la dinámica es la misma de los programas anteriores. Los primeros 2 mensajes que lleguen a través de inbox son los que se llevan nuestros libros de obsequio. Y les recuerdo que pueden adquirir los libros a través de nuestra tienda física, que está aquí en el Colegio de San Luis, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, tiene atención al público, o también pueden comprar en línea a través de la página del fondo editorial en www.colsan.edu.mx/librería. Ahí encontrarán el catálogo de nuestras publicaciones y el mecanismo para ir adquiriéndolos. Bien, vamos a continuar con nuestro programa de hoy y estamos platicando con el investigador Mauricio Guzmán. Él desarrolla sus investigaciones en el programa de estudios antropológicos. Mauricio, platícanos, ya me dijeron que no diga el nombre nada más, que diga el apellido también para que lo puedan ir ubicando, y es cierto porque está activo en redes sociales, lo pueden también buscar en los proyectos de investigación, en los textos o artículos académicos, mejor dicho, que también en sus publicaciones los pueden encontrar. Mauricio Guzmán, platícanos qué más hubo en estos eventos con motivo del Día Internacional de la Tierra. Bueno, yo quiero hacer mención de que esta es la primera vez que yo participo como coordinador, como organizador de las actividades del Día Internacional de la Tierra, y que anteriormente otras personas pertenecientes a varios colectivos aquí en la ciudad de San Luis Potosí se habían encargado de
organizar varias actividades en la plaza de Aranzazú, ¿no? Invitando a curanderos, nahuas, tenec, haciendo varios eventos que tienen que ver con, pues, el acto celebratorio de la tierra, de estar reconociendo los diferentes servicios, los diferentes valores adheridos a la tierra, el lugar donde vivimos, nuestro hogar, ¿no? Y este año, pues, estas personas dijeron que era mucho trabajo, que los diferentes colectivos al final salían corriendo y solamente eran 2 personas las que acababan organizando todo. Entonces, bueno, pues de última hora nosotros dijimos no queremos dejar pasar desapercibido este día, y en 2 semanas organizamos 4 actividades básicamente. La primera consistió en reunirnos frente de la caja de agua, de donde anteriormente se surtía la ciudad de San Luis Potosí su agua, ¿no? Que venía bajando desde la Cañada del Lobo. Esta caja de agua pues ahora está inhabilitada y solamente está como un monumento histórico. Que está ubicada en la Avenida Juárez. En la Avenida Juárez. Esquina con Pascual M. Hernández. Exactamente, pero este lugar es muy importante, lo deben de reconocer así los potosinos, porque era el surtidor de donde se abastecían agua la ciudad, prácticamente toda la ciudad. Entonces ahí convocamos a varios colectivos que están realizando actividades vinculadas, por ejemplo, a las ceremonias de tipi, que es una tradición de los indios de Norteamérica, de los indios de las planicies de Norteamérica, gente que están haciendo estas ceremonias de danza del sol, búsqueda de la visión, grupos que están en torno a los temazcales. Todos ellos pues han recreado las tradiciones culturales y poseen una gran cantidad de cantos. Entonces aquí nos juntamos como unas 15 personas y hicimos cantos de diferentes tradiciones, ¿no? Como para recordar ese periodo histórico en donde la ciudad recibía el agua por ese conducto. Y luego en la tarde de ese mismo día, que fue un domingo, el domingo 22 de abril, hicimos un temazcal, ¿no? En la comunidad de Jazos, y ahí en ese terreno donde se está llevando ese temazcal, hicimos una siembra de árboles. ¿Qué árboles sembramos? Pues fueron truenos y fresnos que nos donaron del vivero del Parque Tangamanga 1. Debo decir aquí que nuestro interés era hacer una reforestación mucho más grande en una comunidad rural, pero la CONAFOR lamentablemente nos informó que no tenían árboles para hacer reforestación. Entonces los que nos dieron estas variedades que acabo de mencionar son las que se utilizan para hacer reforestación urbana, ¿no? Pero bueno, estuvimos muy contentos y algunas personas se llevaron un arbolito para poderlo sembrar en sus colonias o cerca de sus casas, cuidarlo y de esa manera contribuir a tener un medio ambiente mucho más sano en nuestra capital. Luego, el miércoles 25 organizamos un foro sobre áreas verdes urbanas. Y es un evento que organizamos en el Museo de la Máscara a las 5 de la tarde y fueron el director de servicios municipales, fueron gente de varias asociaciones ambientalistas del estado y discutimos cuestiones relacionadas con el manejo de los parques urbanos, los parques Tangamanga, el Parque Municipal Presa de San José, ¿no? Los diferentes parques, porque vemos que hay un abandono, hay un deterioro. Bueno, el Parque de Tangamanga 1, que es el mejor, que está manejado por el gobierno del estado, es una excepción, pero también dentro del contexto de la expansión urbana, ¿no? Este crecimiento desmedido que se está
verificando hacia el sur oriente de la ciudad, en la delegación de Pozos, pues nos pone una alerta y nos dice que la ciudad de San Luis Potosí, sus funcionarios y la ciudadanía debemos presionar para que se haga un nuevo Parque Tangamanga, que sería el Parque Tangamanga 3, en aquella zona. Pues tiene que haber, digamos, un equilibrio entre crecimiento urbano y áreas naturales verdes. Justamente en este fenómeno, ¿qué respuesta obtuvieron? ¿Qué participación de los funcionarios, de la ciudadanía? Aquí es un llamado importante que se hace desde pues una combinación, ¿no? Los académicos del Colegio de San Luis, encabezados por Mauricio, pero además por un grupo de ciudadanos preocupados, porque efectivamente los fenómenos no solo se estudian acá desde el escritorio, tenemos que salir y estamos saliendo como institución, pero también como ciudadanos. ¿Qué estamos haciendo para empezar a resolver la problemática que ya tenemos, pero a prever a mediano y largo plazo, ¿no? Se nos va a venir un crecimiento y se nos va a desbordar este fenómeno. ¿Qué respuesta obtuvieron? Bueno, los participantes de este foro reconocemos que necesitamos ampliar los foros de discusión para poder tener una política bien definida y planificada sobre proyectos de reforestación al interior de la ciudad. Que nosotros como ciudadanos debemos de considerar que las ciudades no deben ser espacios que hacen a un lado a la naturaleza, que nuestras ciudades pueden ser reverdecidas, que por ejemplo fue una chica dentro de una asociación que se dedican a la observación de aves. Entonces ella hizo algunas apreciaciones muy interesantes de toda una fauna que se beneficia con las especies forestales que hay. Sin embargo, hizo notar que algunas especies que son típicas del desierto, como los mezquites o los huizaches, no están presentes en la urbe potosina porque se considera que son feas. Y prefieren los ciudadanos potosinos sembrar ficus, jacarandas, etcétera, que son muy bonitas, pero que no están dando la cara de los ecosistemas en donde nos encontramos asentados, ¿no? Entonces creo que hay un tema amplio para seguir abordando y discutiendo. No son soluciones fáciles, en algunos casos hay que hacer sustitución. En el mismo Colegio de San Luis tenemos aquí una reforestación con casuarinas, que es una especie que es exótica y que no es de la localidad. Entonces próximamente, ya lo platicamos con el presidente, queremos hacer una sustitución por variedades nativas aquí en el propio colegio. Muy bien. Y finalmente tuvieron un evento el jueves 26. Sí. ¿Cómo se denominó? En el mismo lugar, Museo de la Máscara, a las 5 de la tarde, realizamos un foro que se llamó Cultura Agavera. Y con Cultura Agavera comprendimos tanto a los productores de pulque como a los de mezcal. Reconocemos que que se vive una moda o un momento especial de resurgimiento de la bebida llamada mezcal, una bebida que durante muchos años fue considerada como una bebida para gente pobre, ¿no? Medio despreciada incluso, ¿no? Con poco prestigio. Habitualmente uno asistía a los restaurantes aquí en San Luis Potosí, si uno preguntaba si tenían mezcal, el mesero se le quedaba viendo así. Hasta feo te veían. Hasta feo lo veían a uno. Y ahora el mezcal es una bebida con prestigio, reconocida, altamente valorizada en Estados Unidos, en Europa y en México, ¿no? O sea, existe la logia de los mezcólatras, hacen degustaciones de mezcal, maridajes con diferentes platillos, cocinas regionales, etcétera. Y San Luis fue en su momento, en la época de las haciendas, de lo que hablé hace un momento, un lugar, un estado productor sumamente importante, y había todo un arco, ¿no?, en la zona altiplano de haciendas mezcaleras,
los dueños, los hacendados reconocían que era una bebida con un alto potencial, y había una serie de actividades de reforestación de agaves muy valiosas e importantes. Entonces, ahorita que estamos viviendo esa moda, vemos la posibilidad de vincular el desarrollo rural de San Luis Potosí con una actividad comercial que evidentemente se vincula con las estrategias de turismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues es un llamado, una invitación para que pensemos también que a través del agave, conocido en algún tiempo como el árbol de las maravillas, y por eso si ustedes salen hacia el norte de la capital de San Luis Potosí van a ver que hay una localidad que se llama Maravillas, que estaba antes llena de magueyes, pues que ahí se encuentra una parte de nuestra identidad como potosinos y también una alternativa de producción para el campo. De esto nos vamos a ir platicando con nuestro invitado de hoy. Nos acompaña el doctor Mauricio Guzmán, él es antropólogo aquí en el Colegio de San Luis, y les invitamos para que nos acompañen a una pausa. Antes los dejo con esta breve cápsula precisamente que resume las actividades que se vivieron recientemente con motivo del Día Internacional de la Tierra. Una pausa y continuamos. Las Naciones Unidas reconocen que la Tierra y sus ecosistemas son el hogar de la humanidad. Es por eso que el Día Mundial de la Tierra se instauró para crear una conciencia común a los problemas medioambientales, como la superpoblación, la producción de contaminación o la conservación de la biodiversidad. Su objetivo es subrayar la importancia del uso responsable de los recursos naturales de la Tierra, así como de una educación ambiental. Del 22 al 26 de abril, el Colegio de San Luis organizó un programa de actividades con motivo del Día Mundial de la Tierra, en el que se incluyeron foros culturales en parques y jardines, ceremonias y cantos tradicionales a la tierra. Estas actividades pretenden fortalecer el sentido que tiene el Día Mundial de la Tierra y concientizar a la comunidad Colsan acerca del cuidado de nuestro planeta. El Colegio de San Luis, CONACYT. Bien, estamos de regreso y continuamos aquí desde el Colegio de San Luis. Mauricio, nos comentabas antes de irnos al corte sobre este tema biocultural que está tomando un nuevo auge de la industria del mezcal. San Luis Potosí tuvo en esta época de las haciendas justamente un papel importante, pero parece que todavía podría seguir jugando un papel protagónico dentro de esta industria a nivel nacional e internacional, ¿no? Tenemos varias haciendas que están retomando esta producción de mezcal aquí en San Luis Potosí. Sí, digamos que al triunfo de la revolución, pues muchas haciendas dejaron de operar, ¿no? Pero yo registro en una investigación que en su momento estuvieron operando más de 40 destilerías, o sea, mezcalerías, ¿no? Produciendo mezcal, y el mezcal potosino competía con la producción de aguardiente de la Huasteca, ¿no? Y el mezcal potosino se enviaba a la Ciudad de México, a Guadalajara, y era bien valorizado. En tiempos más modernos, pues es mucho más reconocido el mezcal oaxaqueño o el de Guerrero, ¿no? Pero el mezcal se distribuye en varios estados. Hay un mezcal en Durango, hay en Aguascalientes, en Jalisco, pues no solamente es el tequila, que es un mezcal también, ¿no? Porque bien, o sea, mezcal es la bebida que deriva del agave, y México es campeón en diversidad de agaves, ¿no? Entonces en Jalisco hay como 3 o 4 tipos de mezcales que no son tequila, ¿no? Que no es agave azul. ¿Es la diferencia entre el tequila y el mezcal? La especie de maguey, la especie de agave, sí. Y aquí en San Luis Potosí tenemos la variedad salmiana. Entonces, algunas haciendas, digamos,
recuperaron la producción, no a los mismos niveles antes de la revolución, pero mantuvieron su producción en bajos niveles y en años más recientes han mejorado un poco sus instalaciones, la infraestructura, han recibido algunos financiamientos inclusive de CONACYT como para un horno que funciona con energía solar. Este es el caso de ahorita se me fue el nombre, pero me voy a recordar. Y está la mezcalería de Laguna Seca, de Santa Teresa, está la Pendencia, aunque es Zacatecas, pero forma parte de este mismo territorio. Debo de mencionar un caso muy interesante en la comunidad de Mezquitic, aquí muy cercana a la capital, el municipio vecino. Hay unos productores de mezcal artesanal que lo producen con un sistema de destilación con ollas de barro. Pues tristemente la policía llegaba a esas comunidades, consideraba que la producción era clandestina, les reventaba las ollas, los perseguían y consideraban que era una producción ilícita. Y gracias a esta moda del mezcal a la que hice referencia, pues ahora estamos supervalorizando este mezcal. Y este mezcal lo pueden probar en una de las mezcalerías que hay en el centro de la ciudad. Y es buenísimo, es de muy buena calidad y no le pide nada a los mejores mezcales oaxaqueños. ¿De qué manera, me decías, podemos hacer un vínculo de la tradición mezcalera con los asuntos de la investigación antropológica o social en términos generales? Pues en primer lugar, considerando que el agave, como lo dije anteriormente, forma parte de la identidad del pueblo mexicano, que es una planta muy noble, que se reproduce a través de sus vástagos, básicamente no es por semilla, es muy prolífica, que ayuda a detener la erosión, que es una alternativa económica. Ciertamente sus procesos de maduración pues pueden ser más o menos largos. Para que una planta esté madura tienen que pasar 5, 7 años, 10 años, dependiendo de la variedad. Pero ya que uno estableció una plantación y todo eso, los beneficios son, digamos, extendidos a lo largo del tiempo. Y en algunas zonas, por ejemplo, en los llanos de Apan, ¿no? En Hidalgo, una zona reconocida por la producción de pulque, pues hubo como un declive en la producción, ¿no? Porque pues nuestro público a lo mejor está enterado de que en su momento la Ciudad de México estaba llena de pulquerías y era una bebida muy apreciada por los mexicanos, hasta que la cerveza y la publicidad con la cerveza, la mercadotecnia desplaza, ¿no? Nuestras bebidas. Desplazó estas bebidas, pero la bebida, ya sea fermentada como pulque o como se le conoce aquí en el altiplano al aguamiel, que es el jugo del maguey cocido, es un alimento de primera calidad, ¿no? Hay varios estudios en donde incluso aparece. Con propiedades nutritivas, ¿no? Sí, nutricionales. Eso sobreviven en varias comunidades. En varias comunidades encontramos, y entonces por eso llamamos o decimos que el maguey, ¿no? Son parte del patrimonio cultural de México, y yo diría el patrimonio biocultural, porque a través de él, o sea, le decían planta de las maravillas porque se utiliza para construcción, para alimento. Hay muchos platillos que se elaboran con la bebida del pulque o con el aguamiel, ¿no? Entonces, por ahí hay un tema de mucho interés para los biólogos y para los antropólogos, historiadores, etcétera. Nos platicabas particularmente el caso, por ejemplo, del peyote. Nos gustaría que nos platicaras un poco más, porque es infinita la variedad de plantas dentro de un ecosistema de esta zona del semidesierto potosino. Sí. Pero el peyote particularmente, ¿lo has estudiado? Sí, bueno, mira, tengo un proyecto que se llama uso de plantas psicoactivas en contextos ceremoniales, y pues aquí ocupa un lugar destacado esta cactácea que crece, que es endémica del desierto chihuahuense,
el desierto chihuahuense que se extiende desde Arizona, Nuevo México, hasta el sur de San Luis Potosí, Guanajuato, algunas porciones, pues es una planta con propiedades psicoactivas que ha sido mal calificada desde la llegada de los españoles. En los relatos más antiguos de la Inquisición se dice que esta planta produce visiones demoníacas y que a través de ella los brujos o curanderos se comunicaban con el diablo. Y así quedó en el imaginario social, y después comenzamos a hablar de una planta alucinógena. Hoy los estudiosos reconocen que es una planta con propiedades medicinales, terapéuticas, y pues aquí en este caso yo veo cómo la legislación mexicana en materia de salud ha clasificado erróneamente esta planta al considerarla como de escaso o nulo valor terapéutico. Sin embargo, no hace falta más que ir a Real de 14 para que ustedes puedan adquirir una planta que supuestamente no está elaborada legalmente, pero es una pomada de peyote que es excelente para los golpes, las contusiones. Pero las propiedades del peyote no se limitan a esos usos. Algunas investigaciones en laboratorio han demostrado que el peyote es bueno para la cura de tumores cancerígenos, es buena para el tratamiento de adicciones, etc. O sea, es un tema que lo podríamos dedicar exclusivamente a hablar, ¿no? Uno de tus programas, si me invitas a hablar solamente de eso, tenemos tela de dónde cortar, ¿no? Pero yo solamente para decirte que la investigación centrada en el peyote tiene que ver con el reconocimiento de una planta como el maguey, con un valor que nos permite decir que es parte de nuestro patrimonio biocultural y que pues deberíamos de prestarle más atención a su conservación. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir charlando con nuestro invitado de hoy. Como ustedes ven, hay mucha materia interesante. Estos estudios que hacen desde el programa de estudios antropológicos en el Colegio de San Luis, nuestros investigadores, tienen una gran riqueza y muy vinculado con lo que pasa en las comunidades en el día a día, pues en nuestras rancherías, en nuestras comunidades rurales. Vamos a hacer una pausa, antes los dejo con nuestra novedad editorial y regresamos para seguir charlando con nuestro invitado de hoy. Es enorme la riqueza biocultural, como bien le llama nuestro invitado de hoy. Mauricio, síguenos platicando sobre este tema precisamente de los estudios que hacen desde la antropología en esta región del semidesierto potosino, pero que abarca para ustedes, bueno, pues una extensión más allá de San Luis Potosí. Las prácticas culturales que ustedes reconocen o identifican, porque es muy diferente para el ciudadano común, como quien nos está viendo, como yo, que de pronto dice, bueno, pues es que es bien distinta la gente de Ciudad Valles, de la Huasteca, a la gente de Venado, Charcas, Guadalcázar, Matehuala, que son parte del objeto de estudio de ustedes. Sí, bueno, pues esto se vincula con lo primero que te dije al inicio de la entrevista. Los pobladores del altiplano potosino, de las zonas semiáridas, ¿no?, de los desiertos en nuestro país,
son poblaciones mestizas que, digamos, son portadores de una mezcla de saberes y conocimientos que vienen desde los grupos nómadas en territorio potosino, los huachichiles, que incorporaron el conocimiento de los agricultores, ganaderos y pastores de la península ibérica, y que de cierta forma también tienen un conocimiento vinculado a la minería, ¿no? Me parece que estos diferentes tradiciones de conocimiento se dan cita en las poblaciones actuales, y ellos son unos especialistas en el clima, en las condiciones ambientales. Porque han tenido que sobrevivir a ello, ¿no? Sí, exactamente. Son pastores, ¿no? Son pastores de cabras, son ganaderos también, ganado mayor, y son agricultores con un conocimiento muy sofisticado que tiene que ver con el manejo y la conducción del agua. Entonces producen principalmente maíz, frijol, chile, calabaza. En algunas regiones del altiplano pues son cerealeros, producen trigo y avena. Y pues no podemos desvincular todo este conocimiento de su andar en el territorio, que les permite reconocer plantas para usos medicinales, plantas para la construcción, plantas que tienen un uso para la alimentación del ganado, etcétera. Y para el consumo humano incluso, sí, ¿no? Sí. No en todas las regiones se sabe, por ejemplo, distinguir a simple vista unos quelites, sí, una planta silvestre. Sí, entonces, bueno, pues por el hecho de que las poblaciones en estas zonas y en el estado de San Luis Potosí no es una población indígena, digamos, no se les prestó mucho tiempo, y eso, digamos, era una afirmación 100% correcta hace 10, 12 años, que fue cuando yo hice mi investigación sobre ecología humana en el altiplano potosino. Ahora ya cambió el panorama, ya con las investigaciones de los estudiantes de la licenciatura en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con los propios trabajos que se han producido dentro de la maestría aquí en el Colegio de San Luis, tenemos un panorama mucho más amplio. Entonces sabemos que en el altiplano hay una industria automotriz, ¿no? Como en la zona media, pero forma parte del mismo ecosistema, que hay áreas dedicadas al cultivo de jitomates, ¿no? En el Valle de Arista. En el Valle de Arista, en el Real de 14, que es en la zona, en el municipio de 14, que es en donde yo he trabajado más. Pues el perfil productivo del altiplano potosino se ha transformado en los últimos años. Y también debo de hacer notar que en los últimos años el cambio global, el cambio climático global, se ha hecho presente en esta zona, y muchas familias han tenido que emigrar. O sea, esa es una realidad que hay que reconocer. El altiplano potosino, al igual que otras regiones agrícolas del país, se encuentra en crisis. La población se queja de que no hay fuentes de trabajo por lo incierto del clima, que les impide, digamos, asegurar sus cosechas. Entonces mucha gente se ha ido a los Estados Unidos. Nosotros hemos estudiado, algunos otros investigadores, cómo se han dado estos procesos de migración hacia el norte del país, a la ciudad de Monterrey y hacia Chicago. Entonces, bueno, es una realidad que hay que reconocer. Que va a impactar, o que está impactando finalmente, sí, ¿no? Y que transforma todo este tipo de prácticas, incluso del ecosistema social, ¿no? Como le llaman, sí, algunos investigadores. Así es. Mauricio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Tenemos pendiente ya por lo menos otros 2 programas, ¿no? Está muy bien, para hablar específicamente sobre
plantas valiosas del desierto, así le podríamos llamar. Muy bien, pues ya ese título tenemos. Le agradecemos que nos haya acompañado en este espacio. Los invitamos para que sigan pendientes de los programas del Colegio de San Luis. Recuerden que están disponibles en nuestra página de YouTube y a través de redes sociales estaremos informando de los próximos temas, los próximos programas. Particularmente, bueno, pues los invitamos para que sigan las repeticiones todos los jueves a las 8 de la noche por esta misma señal en Canal 9. Gracias, hasta la próxima. Los dejo con la agenda de eventos que estarán ocurriendo aquí en el Colegio de San Luis en los próximos 8 días. Gracias, hasta la próxima. Conoce la agenda de eventos del Colegio de San Luis del 8 al 11 de mayo. El doctorado en Ciencias Sociales del Colegio de San Luis te invita a la videoconferencia Territorio, Teoría y Política en América Latina. Martes 8, 10 de la mañana, Sala de Videoconferencias 1. El Colegio de San Luis y el Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí te invitan a la presentación del libro Santa Ana, héroe o villano, la biografía que rompe el mito. Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí. Arista 400, Zona Centro. Martes 8 de mayo, 7 de la tarde. Taller Destrezas de la Metainvestigación. Única sesión, 8 de mayo, 12:30 a 3 de la tarde. Aula magna del Colegio de San Luis. Conferencia Liberales, Conservadores y la Guerra de Reforma. 9 de mayo, 8 de la noche, Archivo Histórico de San Luis Potosí. Para más información, visita nuestra página www.colsan.edu.mx. El Colegio de San Luis, CONACYT. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos.